Me han dado el honor de presentar al doctor Sergio Gabriel Torres. Él es ministro de la Corte, pero actualmente tiene la vicepresidencia de ese máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires. Es presidente del Instituto de Estudios Judiciales de ese máximo tribunal y su currículum es tan extenso que voy a compartir con ustedes un breve resumen. Es abogado de la UBA, magíster internacional en delitos penales y en criminología, doctor en ciencias jurídicas, está postdoctorado en Derecho Penal y Garantías Constitucionales, catedrático y profesor de grado en Derecho Penal en la UBA y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, vicepresidente académico para la Argentina del Instituto Iberoamericano de Derecho Penal, fue galardonado como honoris causa en varias universidades de Argentina, España, Perú, México, Paraguay, y es autor de numerosos libros y artículos. Pero hasta aquí no he dicho el antecedente, no he mencionado el antecedente más destacado, o el hito más destacado de toda su trayectoria judicial, y que tal vez muchos de ustedes no sepan, y que es lo que lo ha convertido en un referente de los derechos humanos. Cuando fue juez federal, tuvo a su cargo una de las causas más trascendentes y emblemáticas que hubo en Argentina sobre delitos de lesa humanidad. Me estoy refiriendo a la megacausa ESMA. Gracias a esa investigación se pudo condenar a quienes torturaron y mataron a tantos y a tantas en ese centro clandestino, que fue el más grande que hubo en Argentina, en la Escuela Mecánica de la Armada. En este libro, no sé si sale en el Power, en este libro, que es ESMA, él relata, junto a su secretaria, los 16 años de investigación que llevó a cabo entre el año 2003 y 2019, cuando asumió como ministro de la Corte. Realmente recomiendo su lectura porque es una clara muestra de lo que son las buenas prácticas. Él hoy nos viene a hablar de buenas prácticas y esa es una muestra exponencial de cómo las buenas prácticas pueden transformar realidades. Como cuando hay compromiso, pensamiento crítico y empatía, podemos vencer los obstáculos que se nos presentan en los procesos. Por eso creo que cada argentino y cada argentina debiera leer este libro. En esa causa de 1.200 cuerpos, o sea que estamos hablando de 240.000 hojas de investigación, hubo tantas víctimas que involucró a víctimas de 21 países diferentes. Esa causa madre tuvo incidencias conexas que llegaron a superar las 1.000 incidencias conexas. Y como dato curioso, que lo descubrí en el libro con su lectura, es que fue la primera causa que se digitalizó en la historia judicial argentina, en el año 2005. Por eso me parece, hoy Marisa decía en un reportaje que le hacían, en la cual tuve el honor de acompañarla, que en la cancha se ven los pingos y que realmente las buenas prácticas se ven en la diaria. Por eso creo que cada argentino y cada argentina debiera leerlo, a este libro, por 3 razones, y ya los dejo con él. Porque creo que de alguna forma refuerza nuestra identidad como argentinos, porque nos permite conservar la memoria colectiva, pero también porque permite reivindicar la tarea de muchos jueces que con sus equipos trabajaron silenciosamente durante muchísimos años para consolidar los valores de memoria, verdad y justicia en nuestro país. Nos hicieron ejemplo en el mundo y creo que la historia da testimonio que lo lograron. Así que en nombre de todos y todas, Sergio, gracias por ese trabajo, gracias por ese compromiso y gracias por estar hoy aquí. Ahora sí los dejo con él. Gracias a todos, a todas por estar aquí hoy. Gracias, Laura, por estas palabras. Gracias a los organizadores por la invitación. Siempre es un verdadero placer venir aquí. Esto también, a partir de la pandemia, nosotros logramos dimensionar que estos también son lugares de encuentro, lugares donde nos vemos, algo que antes nosotros lo dábamos por supuesto y era obvio, hoy después demostró que no era tan así. Así que además de todo lo que nos llevamos desde el punto de vista académico, es un lugar para abrazarnos, para saludarnos. Así que estoy muy feliz y muy agradecido de esta invitación. En primer lugar, quería aprovechar para hablar del título. El título habla de acceso a la justicia cuando las buenas prácticas hacen la diferencia. Es un título raro, digamos, poco cuadradito desde lo jurídico,
pero nos parecía que era un buen punto de partida para el contenido de esta exposición. Está claro que cuando uno recurre a tribunales, recurre a partir de un conflicto, a partir buscando una respuesta a una necesidad. Nosotros como operadores judiciales damos por cierto o por supuesto que con el conocimiento jurídico alcanza. Está claro que eso no es así. Hoy no alcanza ni siquiera la inteligencia artificial, tampoco alcanza él siempre lo hicimos así. Eso es algo bastante habitual. Es decir, cuando nosotros hablamos de buenas prácticas, hablamos de una nueva mirada, de una mirada desafiante, creativa, frente a los distintos conflictos que se nos van presentando día a día en nuestros despachos. Acceso a la justicia es ir a un lugar, como dijimos, donde se busca la restauración. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Bueno, no, y alguien dijo alguna vez, y nada, es una frase muy conocida, pero que es una buena, tiene una buena simbología, que muchas veces los tribunales son como los hoteles 5 estrellas, en los que están abiertos para todos, cualquiera puede ir, pero son pocos realmente los que pueden acceder. Esta charla se trata de cambiar esa mirada, de buscar una nueva óptica, y quizá la reforma constitucional del 94, con el marco constitucional de derechos humanos, nos abre una puerta y nos permitió además empezar a pensar en un sinnúmero de posibilidades que se presentan respecto a las vulnerabilidades. Hay algo que voy a decir que puede sonar muy obvio, que en los expedientes hay personas. Esto puede parecer, pero en realidad hay muchos colegas que todavía eso no lo tienen claro, ¿sí? Es decir, lo importante no son los expedientes o los números de expedientes, lo importante son las personas que están adentro. Cualquiera sea la posición, digamos, jurídica dentro del expediente. Esto, otra vez, puede parecer muy obvio, pero en realidad no lo es, y nos es difícil, además, incluso aquellos que creemos que adentro de los expedientes hay personas que tienen problemas, necesidades, derechos lesionados y que buscan una respuesta, que nosotros pensamos en eso. Hay incluso situaciones en las que el exceso de trabajo, ¿sí?, nos hace perder incluso esa dinámica, esa mirada única que nosotros tenemos que tener en cada expediente. La palabra clave en esto es cómo, ¿sí? Ahí nosotros trajimos unas guías, que las que vamos a hablar en la segunda parte de la charla. Las guías son un punto de partida para pensar ese cómo. Ahora, la charla también incluye una dinámica de buenas prácticas. Buenas prácticas no es otra cosa que dar una respuesta humana, creativa, a problemas novedosos que muchas veces surgen. Cada expediente es único, tiene sus particularidades,
No hay forma de resolverlos en cadena. Esto es precisamente lo que nos aleja, por suerte, de la inteligencia artificial en cuanto al momento de resolver. Yo les voy a contar, previo a la charla, unos pocos casos que estuve recolectando, así anoté rápidamente, de algunos expedientes que yo tuve en su momento cuando era juez federal, y donde se plantearon cuestiones novedosas y dinámica de buenas prácticas. Esto nada más que para marcar, la idea es ilustrar que las buenas prácticas son transversales. Es decir, no están limitadas a un solo fuero, ni están limitadas a una única instancia, ¿sí? Sino que nos interpelan a todos en forma transversal. Recién Laura hablaba de las víctimas de ESMA, buenas palabras de esto. En ESMA hay casi más de 5.000 víctimas. ¿Sí? Para que tengan idea, hoy cuando Laura hablaba de una causa de 1.200 cuerpos, piensen en las causas que ustedes tienen y lo que implica una causa de 1.200 cuerpos, física, real. De hecho, la digitalización vino acompañada de un sistema de búsqueda muy tosco, muy precario, pero no se podía contener la causa. La mera administración del expediente, la mera búsqueda de un dato, llevaba muchísimo tiempo. Otro día hacemos una charla de ESMA y es muy interesante cómo uno administra una mega causa, ¿no? Sobre todo cuando ninguno de nosotros está preparado para eso, ni desde lo técnico ni de lo emocional para eso, para una causa de esas características. Pero cuando hablábamos de buenas prácticas, se presentó la situación que había un montón de personas que no habían declarado en el expediente y que habían decidido no venir nunca más a Argentina, pero que querían declarar. Entonces, lo que habitualmente surgiría es librar un exhorto diplomático, esto es lo que se haría habitualmente. Nosotros en la causa siempre pensamos que las personas estaban adelante y trasladamos, y esto es una buena práctica, digamos, a nosotros nos parece por lo menos tal, trasladamos el juzgado a 2 embajadas en el exterior, en España y en Francia, y el juzgado, para que se entienda, el juez federal con sus secretarios, tomó declaración en la embajada, aplicando la ficción de la territorialidad, aplicando el Código argentino y el Código procesal penal y el penal. Incluso hubo abogados de las partes que también concurrieron para controlar la audiencia. Y esas pruebas fueron válidas, porque esto también es importante. Es una buena práctica porque fue válida, si no, hubiese sido simplemente una práctica. Por otra parte, nosotros celebramos en su momento con la CIDH en Washington un convenio. Ustedes recuerdan que en el año 79 la CIDH vino a Argentina y realizó una inspección que fue la que abrió la serie que denunció públicamente y empezó un seguimiento de denuncias y de condenas internacionales al país por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Argentina. Bueno, esa información no estaba en Washington, estaba en las cajas, en los depósitos de la CIDH, y la CIDH jamás había abierto en su historia sus archivos a un juez nacional. Pues bien, yo viajé e hicimos un protocolo y lo escribimos junto con el secretario general de la CIDH y nos pudimos traer toda esa información que fue incorporada a la causa. Después se volvió a cerrar y no lo volvieron a abrir, así que el protocolo no se volvió a usar nunca más. Pero esto simplemente para marcar también dinámicas en el funcionamiento. Pero esto es una charla de ESMA, otro día, si quieren nos organizamos, es interesante ver también algunas lógicas de trabajo, porque nosotros teníamos una herramienta de trabajo, que era el Código procesal,
que es del año 39 actualmente, que es la vigente. Ahora en algunos lugares se está cambiando por el sistema acusatorio, como tenemos aquí en provincia, pero es un código muy viejo y bueno, esto implicaba desafíos en forma permanente. Otro ejemplo de buenas prácticas tiene en una causa de trata de personas, de trabajo esclavo. Lo que habitualmente se hacía era, las máquinas iban a un depósito porque eran prueba judicial, y nosotros las máquinas en realidad las recuperamos desde el juzgado y con todos los esclavos, que había hombres, mujeres, chicos, abuelos y demás, las transformamos en un polo textil. El propio juzgado lo hizo. Hicimos convenio con el INTI, bueno, y demás, hicimos un polo textil que hoy es el día de hoy que sigue funcionando, ¿sí? Los chicos fueron al colegio, todo el mundo tuvo RT, se armó una cooperativa y actualmente eso funciona como polo textil, dando dignidad a las personas, a los esclavos, eran realmente esclavos. En las causas de narcotráfico, le voy a contar solamente dos. Una tiene que ver con los búnkers, porque habitualmente en los lugares de venta de drogas, en barrios vulnerables, los búnkers se tiran abajo, se rompen, ¿sí? Como muestra de que ahí no se va a vender más. Nosotros, en las causas que yo tuve, nosotros no los tirábamos abajo, los transformábamos en algo. Desde una biblioteca, un Zoom, que es simplemente un lugar como esto, más chico, alfombrado y seco para que los chicos puedan jugar los días de lluvia, comedores, entregándoselo a distintas agencias del Estado, como el RENAPER, etcétera, etcétera, etcétera. Que es una dinámica de funcionamiento, digamos, distinta. Y en el caso particular de los chicos que están en situación de consumo de Paco, lo que hicimos fue, hablo de buenas prácticas porque estos son desafíos novedosos y yo los invito a pensar también creativamente. A nosotros nos parecía que, a mí me sigue pareciendo que la mirada administrativa del proceso es quizá una de las más grandes falencias que nosotros tenemos como sistema judicial. ¿Sí? Es decir, pareciera que las normas son lo que importan, y lo que importan en realidad, como dije al principio, son las personas. Y lo que hicimos fue en realidad pequeños convenios, y sí, el juzgado firmó un convenio, yo no vi en ningún lado que no se pudiera, con lo cual a nadie se le ocurrió en realidad, con lo cual prohibirlo, entonces nosotros lo hacíamos. Simplemente un ejemplo, con el gremio de panaderos. Entonces ellos le daban una capacitación a los chicos y a través de microcréditos del Ministerio de Justicia se armaban pequeñas panaderías, pequeños negocios en los lugares donde ellos vivían, en la villa, y dándoles dignidad y dándoles un oficio. Todos esos chicos nunca más volvieron a consumir. Entonces, nada, simplemente hay un montón de otras situaciones que se presentaron y que también hubo que salir a resolver de alguna forma. Pero para contar esta dinámica de lo novedoso y lo creativo. Me parece que aquí hay un juego que es interesante, porque las buenas prácticas también apuntan a eso. Y de hecho, la propia Constitución, el artículo 43 y 41, donde hablan del tema ambiental, plantea un tema de buena práctica en cuanto al acceso a la justicia a partir de la ampliación de la legitimación. Entonces, ahí también tenemos un punto de partida interesante en un tema tan relevante, sobre todo a partir del año 94, cuando la Constitución nos gritó que teníamos que ocuparnos del tema ambiental. Y en ese sentido, yo fui el juez encargado del control de la ejecución de la sentencia en la causa Mendoza, y una de las cosas que nos denunciaron, otra vez, buena práctica,
nos denunciaron que había un barco que estaba abandonado sobre el riachuelo y que tenía un montón de contaminantes, estaba completo de contaminante. Al riachuelo lo único que no necesitaba era más contaminación, tenía un montón. El juez comercial no quiso ocuparse, era una causa que estaba en un concurso, dijo que no era un tema de él, y nosotros nos ocupamos. Hicimos un convenio con prefectura, nosotros somos raros, éramos raros, y pretendemos seguir siéndolo. Y ese barco se sacó a tierra, a dique seco, se limpió, y todo el costo de la operación fue al concurso. Yo le traje acá algo nada más y aquí sí ya para introducirnos en la segunda parte que tiene que ver con las guías de la Corte, un protocolo que yo trabajé en su momento con el Ministerio de Justicia, que es un protocolo de intervención para el tratamiento de víctimas testigos en el marco de procesos judiciales. Es decir, es una especie, digamos, de acompañamiento, una guía que puede parecer hasta obvia. Si ustedes tuvieron la oportunidad de hojear alguna de las guías que trajimos y todos que la tienen acceso a través de los banners, van a ver que muchos son, primero son cortas, pero aparte en muchos casos son obvias. También hay que preguntarse que si son obvias, quiere decir que no son tan obvias. Pero en definitiva, esta guía que yo trabajé en su momento, como dije antes, como juez de ESMA con el Ministerio de Justicia, fue la inspiración para el trabajo que se hizo con las guías, con todo lo que estamos charlando hoy. Y cuando nosotros hablamos de guías, estamos hablando, y aquí sí ya entramos en el terreno de la segunda parte de la charla, aclarar que estas guías de buenas prácticas de la Corte son guías que, como dije antes, son transversales a todos los fueros y a todas las instancias. Esto parece una obviedad, pero no lo es. Es decir, nadie puede sentirse afuera de estas guías. Nadie puede decir, ninguno de nosotros puede decir, estas guías no son para mí. Vamos a hablar 2 segundos de la guía de escucha de niños. En realidad, aquí lo que la guía plantea como espíritu... ¿A mí? ¿No? Pues ahora ya tengo miedo, ya no sé si estoy haciendo bien. La guía lo que busca es reforzar la regla convencional del interés superior del niño, ¿sí?, por encima de otros intereses. De hecho, la Corte periódicamente, yo participo en las audiencias de escucha, en el caso de discusiones de traslados internacionales de los niños y demás, nosotros participamos activamente y sus resultados son significativos en el expediente, es decir, son relevantes, los resultados significan de esas audiencias. No es una audiencia administrativa, no es simplemente cumplir con la formalidad de la audiencia, sino transformar lo que es un mero enunciado convencional, transformarlo en otra cosa, transformarlo en algo que modifique el curso del expediente, que lo determine. Por supuesto, la guía habla de mirar cada caso, habla de tener en cuenta la edad, cómo citarlo, cómo hacer la audiencia. Aquí hay un montón de cuestiones que son obvias, pero no es tan así. Nosotros tenemos un problema que yo lo anticipo ahora y que se va a replicar en cada una de las guías, que nosotros tenemos un problema con las notificaciones. La notificación es el mecanismo nuestro, del Poder Judicial y del Ministerio Público, de conectarnos con la comunidad. Si nosotros hablamos con la comunidad, uno de los mecanismos de comunicación son las notificaciones. Bueno, en su momento hicimos un trabajo y
el 80% de las palabras que tenían las notificaciones, las personas a notificar no las entendían. No sabían de lo que le estaban hablando. Es más, se preocupaban. Y esto tiene que ver con el lenguaje claro, que es la última parte de la charla de hoy, pero también tiene que ver con el acceso a la justicia y tiene que ver con las buenas prácticas, ¿sí? Las personas tienen derecho a entender, y una de las cosas que tienen derecho a entender es entender por qué se las está citando. Nada, eso es una charla de lenguaje claro que ya hemos hablado en su momento, no vamos a profundizar, pero sí el concepto de que es obligación nuestra, que es obligación del Poder Judicial, que las personas entiendan lo que nosotros estamos resolviendo. La guía apunta a una mirada interdisciplinaria, a la no victimización, es decir, nada, tenemos, hay un montón de cuestiones vinculadas con la forma de las entrevistas. Acá hay muchos profesionales que no son abogados, por suerte, así que acá hay una mirada en el público naturalmente interdisciplinaria, y esto aquí aparece como clave. Porque para organizar una entrevista hay que conocer al niño, a la niña, al adolescente, hay que conocerlo, saber la edad, la educación, de dónde vive, con quién vive, sus habilidades para comunicarse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso lo que transforma al niño, a la niña, al adolescente en alguien único. Y eso es lo que busca la guía, entre otras cosas, ¿sí? Esa mirada individual que nos obliga a meternos en el expediente, dejando atrás el número y enfrentando a la persona. Otra de las guías tiene que ver con el acceso a la justicia de las personas mayores. Esto se trabajó mucho en una mesa de trabajo de la Corte, donde se buscó borrar las barreras, asimetrías, inequidades, dificultades que tienen los adultos mayores para acceder a tribunales. Trabajó mucha gente en esto, fue un trabajo colectivo muy profundo y muy valioso. Ahí ustedes van a encontrar, otra vez, referencias al lenguaje claro, una atención preferente, una deuda del Poder Judicial, que es el tema edilicio, la brecha digital, porque en adultos mayores en particular tenemos un problema con la tecnología. Nosotros todos partimos de la base que lo digital es fantástico y que nos facilita, y sin embargo en realidad a un montón de adultos mayores los aleja. Había en el PAMI, que fue uno de la gente con el que trabajé, uno de los equipos que formaron parte de esta guía en la preparación, estaban sorprendidos porque los turnos en el PAMI se podían pedir por internet. Y sin embargo los adultos mayores hacían fila e iban al PAMI para pedir su turno. Se tomaban el colectivo y se iban. Y en realidad era eso, lo digital no acercaba, sino que en realidad ponía una pared. De hecho, llegué a Necochea y me encuentro con una nota de la Cámara Civil y Comercial. Aquí tenemos a los colegas. Siempre nos llevamos trabajo, siempre. Y ustedes saben que nosotros tenemos todos nuestros edificios, las autoridades y demás, para que la gente pueda ubicar el lugar, incluso donde trabajan. Y todo. Bueno, pidieron un reemplazo, entiendo, una actualización de la cartelería, y la Corte le puso esto. Si no me creen, vayan. Abajo dice nómina de autoridades. Abajo dice nómina de autoridades. No está mal.
Ahora, la guía dice otra cosa. Esto es un complemento de lo otro. Nosotros estamos partiendo que todo el mundo tiene un teléfono y tiene un teléfono que lee QRs. Y no todo el mundo tiene teléfono que lee QRs. Hay gente que no tiene teléfono, hay gente que no lo sabe usar y hay gente que tiene teléfonos viejos. Y nosotros trabajamos para toda la comunidad. Entonces, aquí la Corte, o el equipo que se ocupó de esto, entiendo que con muy buena voluntad, pensando en una mirada superadora, en realidad no leyó las guías. La guía dice otra cosa. Aquí, en el caso de los adultos mayores, hay una cuestión vinculada con las audiencias. La guía busca no solamente celeridad, que debiera estar en todos los trámites, sino concentración de audiencias. Busca que los adultos mayores vayan lo menos posible a tribunales. Volvemos a insistir con las notificaciones. Hay varios casos para contar, ninguno termina bien. Un adulto mayor en Cava terminó preso, trasladado por la fuerza pública al juzgado, ¿sí? Por falta de comprensión de la notificación. Es decir, hay un montón de historias que justifican esto de las notificaciones. Digo porque cuando nosotros las hacemos, es más, nosotros estamos trabajando en una guía de lenguaje claro que incluye modelos de notificaciones. Porque en realidad nosotros lo que tenemos que hacer, cada uno de nosotros, es establecer un modelo estándar y tenerlo hecho. Y hablar como hablamos, para que la persona entienda lo que el juez o la jueza le quiere transmitir. Por otra parte, aquí aparece una cuestión que es interesante, que es el traslado a los tribunales. La notificación tiene que hablar de esto, tiene que hablar también la posibilidad de que pueda venir acompañado con alguien. Y además invitarlos si hay alguna otra vulnerabilidad transversal, digamos, a comunicarse con un teléfono que sea atendido. Nosotros tenemos en muchos lugares de la provincia teléfonos que no se atienden, ¿no? Es un fenómeno, no sé si es universal, pero nosotros lo tenemos. Tenemos teléfonos que la gente llama y nadie contesta. En la Corte también, tenemos teléfonos, sí. Yo estaba pensando en la Corte, en realidad. Es muy impresionante, pero es así. Y esta mirada también es relevante en el caso de los adultos mayores, cuando hablamos de la celeridad, porque estamos hablando de la importancia del tiempo. Los adultos mayores tienen menos tiempo. Y la Cámara Civil y Comercial de Necochea, otra vez, dictó una sentencia hace muy poquito, a fin de octubre de este año, donde cita la guía de buenas prácticas de personas mayores para resolver un expediente, hablando que el transcurso del tiempo resulta vital y garantizar en tiempo la resolución forma parte de la calidad de la respuesta y hace al trato preferente que garantiza su equidad. Esto es exactamente lo que nosotros buscamos con las guías. Las guías sirven para esto, sirven para interpelarlos y decirnos, ¿estamos haciendo bien? En el caso de los adultos mayores, para terminar con esta guía también, ustedes saben que hay interseccionalidades en estos casos, y nosotros tuvimos hace poco un expediente vinculado con una señora que pedía la eutanasia y que venía con un amparo rechazado en primera instancia y en Cámara rechazado sin límite, sin tratamiento. Ahí
la Corte resuelve revocar eso, ¿sí? Pero esa es la parte administrativa, no importa, que queda de trámite. Nosotros tenemos una persona que estaba sufriendo, que era mayor y que además estaba sufriendo. Y no tenía tiempo. Tenía mucho menos tiempo que muchísimos adultos mayores porque además estaba sufriendo. Está sufriendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con la mirada administrativa de la revocación del amparo y para que le den trámite? Bueno, nosotros fuimos un poquito más allá y tuvimos una mirada desde otras dimensiones. Intentamos, desde el expediente, escuchar a la señora. Después analizamos el caso y después empezamos a pensar en una respuesta interdisciplinaria, porque claramente lo jurídico judicial era insuficiente en este caso. Y en realidad lo quizá más relevante para marcar aquí es que se obligó a distintos organismos del Estado, que se les paga un sueldo por hacer eso, a involucrarse en este tema y trabajar para que esta señora evite el sufrimiento y pueda paliar en parte, aunque sea, sus dolencias. Así que me parece que esto también tiene que ver con esta mirada, abandonar esta mirada burocrática, administrativa, ¿sí? E ir a una mirada humana. Si uno mira el expediente, mira a la persona, le habla a esa persona, y nosotros nos preguntamos qué necesitaba esa persona. Esa persona no necesitaba la revocación de un rechazo in limine, pues estaba buscando otra cosa. Y más allá de las posibilidades jurídicas del caso, sí era nuestra obligación tener una respuesta humana al sufrimiento de esa persona. Otra de las guías es la guía de prácticas aconsejables para juzgar con perspectiva de género. Yo no voy a tener el atrevimiento, estando expertas, está Marisa, yo no voy a hablar de esto, por supuesto. No, sí contarles que trabajaron más de 700 personas, hubo 700 consultas en esta guía en particular, con lo cual llevó un tiempo, pero el nivel de acuerdo que hubo en esta guía en particular fue muy, muy interesante. Nosotros buscamos ahí explicar qué es la perspectiva de género, identificar los casos, se explican conceptos de discriminación estructural e interseccional, las medidas de protección que debemos realizar, se profundizó conceptos vinculados al acceso a la justicia, que es la charla de hoy, con la amplitud probatoria, debida diligencia reforzada, se expusieron los estándares de valor de testimonio de las mujeres y diversidades sexuales. Hay un apartado específico vinculado con los estereotipos discriminatorios y finalmente, bueno, hay un abordaje de reparación integral y medidas de no repetición. Esta guía en particular nosotros la miramos siempre como una primera aproximación a la problemática de género y estuvimos trabajando, hasta ahora la tenemos casi terminada, pero no tenemos los consensos necesarios para aprobarla, pero tenemos también una guía de instrucciones al jurado, de buenas prácticas de instrucciones al jurado en causas en las que está involucrado el género, en sus distintas modalidades. Porque a nosotros nos parece que, digamos, si nosotros nos capacitamos con Yolanda, Micaela y todas las capacitaciones obligatorias, los jurados deben tener también una capacitación específica porque hay una incongruencia, entonces hay distintos mecanismos para hacerlo, no importa. Para hacerlo, hay un montón de provincias que lo tienen, pero lo tienen de distintas formas, con libros, guías,
video, bueno, nosotros elegimos que sea el juez, la jueza, que dé la instrucción y que la instrucción contenga precisamente toda esta mirada de perspectiva de género hacia los jurados. Finalmente, la última guía que quiero mencionar hoy tiene que ver con la guía de buenas prácticas para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Ahí se trabajó más de un año con la Secretaría de Tecnología, con la Comisión de Discapacidad de FOFECMA. Trabajamos también con el Colegio de Abogados de Provincia, con la Comisión de Discapacidad, y eso nos permitió llegar a una versión accesible del portal de notificaciones y presentaciones electrónicas de la Corte. Esta guía fue declarada en particular de beneplácito por el Senado de la provincia, esta guía de discapacidad. Esto es importante también porque además habla del grado de interés que generó en distintos lugares. Nosotros buscamos que la discapacidad no se defina exclusivamente por la presencia de una deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, sino que buscamos la interacción con personas con discapacidad y las barreras que genera la actitud de terceros y el entorno de estas personas. Aquí es relevante, quizá tanto como en el caso de los adultos mayores, el tema de la accesibilidad, el tema de las notificaciones. Aquí vuelve otra vez a aparecer porque nosotros tenemos que saber que estamos citando a alguien que tiene una discapacidad y le tenemos que hablar en la notificación y le tenemos que decir que la vamos a citar y que puede venir acompañada por alguien, que puede venir acompañada eventualmente de algún perro o algún apoyo emocional, en caso de fuera necesario. Se invita además a algo que en las otras guías no está, que es una descripción física del lugar donde se va a tomar la declaración. Y tenemos algunos desarrollos tecnológicos vinculados con los sistemas de consulta en las páginas de la Corte, y obviamente debe existir, como ocurre también en las otras situaciones de las guías, prioridades. Prioridad en atención, evitar la espera, concentración de audiencias, un receso si fuera necesario, representación especializada judicial. Esto es algo que es interesante, porque no tiene que ver con los abogados. Acá hay una mirada distinta, hay una mirada interdisciplinaria que busca la guía. Y además, y esto también es algo particular de esta guía, buscar el resolver las pequeñas imperfecciones que pueden tener eventuales presentaciones hechas por las personas con discapacidad. Esto implica salir de la mera formalidad del expediente, y que si falta la firma, falta el sello, y si esto está mal, o el nomen iuris de la presentación no se corresponde exactamente con o la petición está mal hecha. Acá se trata de facilitarle la respuesta a esta persona que tiene este problema de discapacidad. Acá tengo un montón de declaración de interés, bueno, están todas acá. ¿Tengo que terminar? Bueno, de hecho, esto se viene usando ya en la provincia, la guía, y nosotros, una colega nos contó en su momento, me saluda y me dice que en una resolución que acabo de emitir, donde a fin de notificar un traslado de demanda a un hipoacúsico sordomudo, efectué algunos ajustes razonables de procedimiento siguiendo la guía de buenas prácticas elaborada por la Corte y la utilización de un programa, una aplicación que se llama Háblalo. Esto lo hizo una colega por iniciativa propia a partir de
digamos, de la inspiración que generó las guías. Para terminar, estas guías, a partir de esta semana, es una primicia, van a estar en el Instagram en audio, porque hasta ahora solo estaban en papel y en los banners, ahora las vamos a tener en audio para que puedan ser compartidas y escuchadas directamente desde ahí. Ya dijimos que tiene que ver con todos los fueros y ya dijimos que tiene que ver con ajustes actitudinales de nosotros, los operadores judiciales. También dijimos que todas nuestras resoluciones tienen que estar escritas en un lenguaje claro. Acá hay mucha gente, muchos profesionales que no son abogados. Bueno, ustedes saben que los abogados hablamos raro. Cuando decimos que un juez falla, ustedes lo que piensan es, se va a volver a equivocar. Y nosotros estamos diciendo que vamos a dictar sentencia. Y somos tan endogámicos y siempre se hizo así, que eso viene de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española de 1808, que a su vez venía de la época del derecho medieval, en el que no existía la H, y entonces cuando un juez decía que iba a fallar, decía hallo, culpable o inocente. Pero como no existía la H, decía fallo. Nosotros decimos foja. Nadie dice foja. Bueno, apuntar a esto, apuntar a pensar que nosotros le hablamos a alguien y cuando le hablamos a alguien automáticamente empezamos a escribir distinto. Porque también esto tiene que ver. La pregunta es a quién le hablamos nosotros como jueces. ¿Le hablamos a la Cámara? Acá hay camaristas, no quiero que se enojen. La Cámara le habla a la Corte. La Corte le habla a todas las instancias y a los abogados le hablan a los jueces, nosotros nos vamos hablando entre nosotros, ¿sí? Y nosotros nos entendemos. La pregunta es si eso es servicio de justicia, si eso es calidad en el servicio de justicia y si eso son buenas prácticas judiciales. Es importante también mencionar que ese trabajo que generaron estas 4 guías, con la quinta que está por salir de lenguaje claro, son guías que salieron por unanimidad en la Corte. Tampoco es difícil encontrar unanimidad, somos poquitos, así que bastante fácil. Es fácil de llegar al número, pero es difícil, ustedes saben lo que significa la unanimidad. Es más fácil la mayoría, tener una mayoría. Entonces esto también es algo digno de mencionar porque muestra un trabajo conjunto de la Corte y un compromiso de todos, no solamente los magistrados, sino los funcionarios y todos aquellos que trabajaron en estas guías. Porque en definitiva esto se trata de, las guías, se trata de un piso. Esto es lo mínimo. De acá para arriba, nunca para abajo. Y además, a diferencia, y aquí hago una especie de círculo y vuelvo al protocolo que yo elaboré en la ESMA para atención de testigos víctimas, eso era un protocolo. Esto generaba una obligación para mí. Estas son guías de buenas prácticas, no son protocolos, es decir, no son obligatorios. Pero por otro lado, son abiertos y son dinámicos. Cada uno le agrega y lo enriquece a estas guías. Así que me parece que acá tenemos y está hecho a propósito esta mirada para que no esté cerrado. Nosotros jugamos con la obligatoriedad, pero también jugamos con la posibilidad de que se pueda amplificar, de que puedan ser creativos ustedes. Entonces me parece que aquí hay una mirada también distinta de la Corte en cuanto venía funcionando. Se trata de una mirada humana de los procesos, como ya venimos diciendo, ¿sí? Lo importante no son los números, lo importante no son los trámites, lo verdaderamente importante son las personas. Muchas gracias.
sé si alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor Torres.